Reflexionando sobre la gestión de seguridad y salud ocupacional a cargo del ponente, el ingeniero CIP Steven Candiote Mendoza, lo invito por favor a subir a la estrada. Asimismo, él es magíster en Administración de Negocios EGADE, Business School, maestro en Ciencias en Minería y Medio Ambiente por la Universidad Nacional de Ingeniería. Además, es ingeniero ambiental de la Universidad Federico Villarreal y bachiller en Ingeniería de Minas de la Universidad Privada del Norte. Cuenta con más de 16 años de experiencia en materia de SOMA en distintas industrias en empresas como CKF del Perú, Catalina Huanca Sociedad Minera, Compañía Minera Buenaventura y Compañía Minera Condestable. Le doy paso al ingeniero. Antes de iniciar con la presentación, me gustaría conocer un poco al público que está presente. ¿Sí? Me gustaría que levanten la mano aquellos que son estudiantes universitarios. ¿Me ayudan? ¡Wow! Entonces vamos a orientar la presentación a ustedes, que son el 90% de los participantes. ¿De acuerdo? Así como ustedes, el 2005 o el 2006 yo egresé de la carrera de Ingeniería Ambiental. ¿Sí? Y mi primera experiencia fue en una empresa minera. Y comencé a trabajar en el área de seguridad, salud y medio ambiente. Y cuando recién ingresé me hicieron una pregunta. Es más, yo me cuestioné primero, ¿qué es la seguridad? ¿O quién es el responsable de la seguridad? ¿De acuerdo? Y a modo de reflexión, recordando, yo empecé en Compañía Minera Condestable. Y tú encontrabas en distintos lugares unos espejos de cuerpo completo. Y en esos espejos decía, tú eres el responsable de tu seguridad. Imagínese un muchacho que viene de una carrera ambiental. Cuando yo estudié no teníamos formación suficiente técnica en materia de seguridad, éramos más enfocados en el tema ambiental. Veo en ese espejo y digo, yo soy responsable de mi seguridad. ¿Sí? En el sector minero, cuando ustedes trabajen, usualmente antes del reparto o del inicio de las operaciones hay una charla de 5 minutos. Y cuando cierran la charla de 5 minutos el supervisor, el líder del equipo dice, ¿sabes qué? No se olviden que ustedes son los responsables de su seguridad, pero también son responsables de la seguridad de su equipo. Y obviamente yo con 21 años, 22 años decía, pucha, qué complicado esto, ¿no? Yo no tengo claro qué es la seguridad, pero soy responsable de la seguridad. Y es por eso un poquito el título, reflexionando sobre la cultura de seguridad. Y viene mi primera pregunta que lo vamos a responder en el transcurso. Entonces, ¿quién es el responsable de la seguridad en nuestro centro de trabajo? ¿O quién va a ser el responsable de seguridad cuando ustedes trabajen? ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien quiere levantar la mano y decirme quién sería el responsable de la seguridad en la empresa que van a trabajar ustedes? Ok. Perfecto. Tenemos una respuesta donde dice uno es el titular minero y otro es el trabajador. ¿De acuerdo? Perfecto. Es una pregunta que lo vamos a compartir más adelante. Entonces, cuando yo me preguntaba y decía, yo soy responsable de mi seguridad, pero ¿cuál es el concepto de seguridad? ¿Sí? Y comencé a indagar un poco a mi compañero y mi compañero me dijo, seguridad es hacer las cosas bien. No me quedaba claro todavía. Preguntaba a otro, ¿qué es seguridad? Es regresar sano y salvo a casa. Y seguía confuso. O sea, soy responsable de la seguridad, pero todavía no tengo claro cuál es el concepto de seguridad. Y obviamente el concepto es clarísimo, simplemente es cuestión de buscarlo. Y seguridad es eso, es cuidar la integridad y bienestar de las personas. Acuérdense, seguridad. ¿Qué es seguridad? Es cuidar la integridad. Cuando hablamos de integridad, hablamos de evitar que la persona se corte, de evitar que la persona se lesione, de evitar algún tipo de amputación o algún tema corporal de mayor envergadura o un accidente fatal. ¿De acuerdo? Y cuando decimos que tenemos que cuidar el bienestar es asegurarte que el trabajador cuente con agua potable,
asegurarte que el trabajador cuente con una zona de vestuarios, asegurarte que los muebles o los equipos que utilicen sean ergonómicos, que la temperatura, que la iluminación sean acorde a la necesidad del trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una primera pregunta. ¿Quién es el responsable de la seguridad? Pero ya tenemos una media respuesta. ¿Qué es la seguridad? Cuidar la integridad y el bienestar de las personas. Y siempre con un enfoque preventivo. No se olviden eso, ustedes que están en formación. Siempre preventivo. Comencé, como les decía, el 2006. Ya pasó más de 16, 17 años de esto. Y me pregunto, trabajando tanto tiempo en seguridad, ¿qué me inspira? ¿O qué debe inspirar a las personas a trabajar en este rubro? Y obviamente simplemente es una reflexión que probablemente la comparten hoy o lo compartirán mañana. Primero, acuérdense, es cuidar la integridad y bienestar. Entonces, mi primera inspiración para trabajar en seguridad es salvar vidas. ¿Estamos de acuerdo? Es salvar vidas. Segundo, tenemos que estar preparados para posibles emergencias o para posibles desastres. ¿Ok? Aquel profesional que se va a dedicar a seguridad tiene que salvar vidas y también tiene que estar preparado o tiene que preparar para prevenir desastres o responder ante emergencias. Y por último, nosotros hacemos gestión dentro de una empresa y la empresa tiene que ser rentable. Si ustedes buscan la bibliografía o conversan con otros colegas, van a saber que por $1 invertido en la gestión de seguridad, tú puedes obtener hasta $5 en la rentabilidad. Entonces, hacer un trabajo seguro es negocio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primer punto, ¿quién es el responsable de la seguridad? Segundo punto, ¿qué es la seguridad? Acuérdense, integridad y bienestar. Perfecto. Hoy les quiero compartir yo cómo veo la cultura de seguridad. ¿Cuál es mi perspectiva? Me voy a poner mis lentes y cómo yo lo veo y se los voy a explicar. ¿Sí? Para explicar vamos a ver primero un eje de orden. Vamos a hacer un modelo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un modelo y vamos a poner un eje de las X y un eje de las Y. En las Y vamos a poner el nivel de cultura. ¿Cuál es el nivel de cultura de seguridad que tiene una organización? Siendo el nivel más bajo, imagínense que todo este es el nivel de cultura y el nivel más bajo o el nivel 0 es cuando no existe preocupación de seguridad. Es cuando los accidentes son comunes. Es cuando pasa algo, pucha, sí pues, porque el pata no se cuida. No, lo que pasa es la complacencia. No, lo que pasa es exceso de confianza. No, esto siempre pasa en esta empresa. Ese es el nivel básico, ¿de acuerdo? Y al otro extremo es cuando la empresa vive la seguridad a nivel de un valor corporativo. Cuando vayamos a una empresa, cuando ustedes inicien su vida laboral, siempre es importante ver si la seguridad es una prioridad, es una estrategia o es un valor. Porque cuando es un valor, se vuelve como parte de la cultura de la organización. ¿De acuerdo? Y es lo que nosotros buscamos. ¿Sí? En el otro eje vamos a poner el tiempo. ¿Ok? Entonces tenemos en el eje X el nivel de cultura y en el eje Y tenemos el tiempo. Y la seguridad, bajo mi interpretación, no se trabaja a nivel de un objetivo o a nivel de una meta. ¿Sí? Para mí la seguridad es un viaje. Hoy vamos a entrar al avión y vamos a hacer un viaje de la seguridad, donde mi destino es lograr las 0 lesiones o los 0 accidentes. ¿Ok? Entonces, la seguridad no tiene como meta cumplir 0 accidentes, es un viaje. ¿De acuerdo? Y en ese viaje, ¿qué tanto me demoro para lograr llegar a ese destino? Tanto en tiempo es cómo yo trabajo de manera preventiva, cómo yo gestiono los riesgos de manera preventiva. ¿Y a qué me refiero?
que cuando hacemos seguridad, nosotros tenemos que saber qué es aquello que puede generarnos daños a nuestra integridad o a nuestro bienestar, ¿cierto? Y esos son los peligros y los riesgos. Entonces, ¿cómo yo mejoro la gestión de riesgos? Va a reducir el tiempo en el cual yo puedo lograr llegar a mi destino, que es las 0 lesiones. Nos comentaba el expositor anterior, es importante tener indicadores reactivos, preventivos, y yo me acuerdo que en el primer slide puso cuasi accidentes, incidentes, y estas situaciones aparecen. Y es por eso que ustedes ven esa imagen como un bucle. Puede haber un cuasi accidente, definimos las acciones y seguimos avanzando, pero siempre en mejora continua. ¿De acuerdo? Y cuando nosotros hacemos seguridad, cuando hacemos un viaje de seguridad enfocado en 0 lesiones, enfocado en una evaluación de riesgos constantes, generamos que la empresa también sea productiva. ¿Por qué? Porque si yo tengo un accidente o yo tengo un incidente, yo tengo que paralizar ciertas operaciones, tengo que hacer la investigación del evento, la persona pudo haber estado afectada, tiene descanso médico, viene la autoridad, hay una serie de tiempos que se pierden, ¿cierto? Serie de recursos que se pierden. Pero cuando hacemos los trabajos de manera segura, la productividad también va alineada en el mismo sentido. Y no solo la productividad. Si yo trabajo en una empresa segura, si yo trabajo en una empresa que a mí me cuidan, donde se vive el valor de la seguridad, obviamente yo quiero continuar trabajando en esta empresa, ¿sí? Por lo tanto, la rotación del personal también se reduce. Y la pregunta es, para aquellos que trabajan, obviamente, es ¿dónde estamos? Y cuando ustedes, la gran mayoría de los participantes estén en la empresa, tienen que preguntar, ok, en la empresa que yo voy a realizar prácticas, en la empresa que yo voy a trabajar, ¿dónde estamos en este viaje de la cultura de la seguridad? Ay, caramba, déjenme retroceder. Y ahí venía la pregunta, creo que respondiste tú. ¿Pero quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de la gestión de seguridad dentro de una empresa? Y el responsable es la alta dirección, ¿ok? En la empresa, en el sector minero será el titular minero, en una empresa industrial será el gerente general, en el otro será el presidente del directorio. Aquel miembro o aquella posición que representa la alta dirección de la empresa es el responsable de la gestión de seguridad. ¿Estamos de acuerdo? Y la seguridad tiene que venir de arriba hacia abajo. No es posible que si yo, como gerente de área o presidente o director gerente, como quieran llamarlo, yo no cumplo la seguridad, yo soy el primero que violo la seguridad, yo no soy consistente con el valor de la seguridad, voy a esperar que las personas que trabajan conmigo lo cumplan, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tiene que aterrizar de la alta dirección hacia los colaboradores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque ese compromiso y liderazgo viene de la gerencia. ¿De acuerdo? Y en el viaje de la seguridad, porque le estamos llamando así como parte de esta reflexión, en el viaje de la seguridad, necesitamos varias cosas para un viaje. Necesitamos la infraestructura. ¿Estamos de acuerdo? El avión, necesitamos el aeropuerto, necesitamos el piloto, necesitamos todos los elementos para este viaje. ¿Cuáles son estos elementos o estos componentes de este viaje? La infraestructura. ¿Qué necesitamos para un viaje? Un aeropuerto, una pista de aterrizaje, un avión. Y esos tienen que estar controlados de acuerdo a la jerarquía de controles. ¿Sí? No voy a abordar ahí. Para este viaje de la seguridad yo necesito un equipo, ¿cierto? Necesito un piloto, necesito, ¿cómo se llama? Tripulantes de cabina. Necesito las personas. Y ese es el otro punto, ¿eh? El primer punto es, ¿quién es el responsable de la seguridad en una organización? La alta dirección. El segundo punto que necesito que reflexionemos como parte de esta ponencia es las personas dentro de la cultura de seguridad. Entonces, como componentes de viajes tenemos la infraestructura,
tenemos las personas, tenemos el combustible. ¿Cuál es el combustible para una cultura de seguridad? El liderazgo y compromiso. Liderazgo y compromiso visible. ¿De acuerdo? Necesitamos una hoja de ruta. Cuando tenemos un viaje necesitamos una hoja de ruta, ¿cierto? Inicio de acá y me voy a cierto lado. Para esta hoja de ruta necesitamos obviamente tener una evaluación de riesgos línea base y tenemos que saber que nuestro destino es los ceros accidentes. Tenemos que tener un tablero de control porque tenemos que saber si hay gravedad, si hay indicadores reactivos, si hay indicadores proactivos. Y yo marcaba a las personas por algo en particular. Muy bien respondió nuestra colega. La gestión de seguridad, hay varios entes responsables. El primero y el más importante es la alta dirección. Y el segundo es la persona, nosotros, el compañero. Y nosotros como personas, que somos parte de esta cultura o parte de este modelo, tenemos ciertas peculiaridades. Y eso es lo que quiero conversar con ustedes. Todos los seres humanos tenemos dos cerebros. Vamos a llamarlo así, el reptiliano, ¿sí? Reptiliano y el analítico. ¿De acuerdo? Entiéndame el concepto, ¿ah? Todos los seres humanos tenemos, vamos a dividir nuestro cerebro, una parte el reptiliano y otra parte el analítico. El reptiliano es aquel que te hace tomar decisiones de manera inmediata. ¿De acuerdo? Estoy caminando, ¡ay, cuidado, me puedo caer! Ese es el reptiliano. Pero el analítico es el que va a evaluar. Ah, mira, acá hay 1,40 m, probablemente acá tenía que haber barandas, algún tipo de control. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, como el reptiliano es el que toma las decisiones primero, acuérdense, el reptiliano es el que toma las decisiones primero, puede convencer al analítico para que éste no funcione. Entonces, cuando las personas están expuestas a un peligro, ojo, cuando las personas están expuestas a un peligro, como es el caso, yo tengo dos formas de responder. A través de mi cerebro reptiliano o mi cerebro analítico. Y muchas veces el que nosotros necesitamos en la operación es el analítico. Es por eso que en las operaciones van a ver, cuando ustedes participen en una operación, que antes de realizar la labor tienen que hacer su identificación de peligros y evaluación de riesgos de manera diaria. En otras operaciones la llamarán su análisis de trabajo seguro. ¿Qué tiene como objetivo eso? Tratar de controlar al reptiliano y hacer que exista un análisis analítico, existe un análisis previo al desarrollo de los trabajos o las actividades. ¿Por qué? Y esto es una parte muy importante de la seguridad. Porque las personas tenemos sesgos, ¿de acuerdo? Todas las personas tenemos sesgos. Y los sesgos a veces no nos permiten tomar decisiones correctas. El exceso de confianza. El exceso de confianza es un sesgo. Yo siempre lo hice así. Tengo 5 años. Es más, yo tengo una experiencia. Cuando ingresé como mi primer año de trabajar, hay una persona que estaba perforando su vida en un balde. Porque la persona era pequeña para la operación que tenía que hacer. Y yo le dije, pero esto se puede hacer de otra forma. Cachimbo, yo tengo 5 años trabajando en esto, me vas a decir cómo voy a hacer las cosas. Ese es su sesgo. Exceso de confianza. Que está obviamente directamente relacionado a mi cerebro reptiliano. ¿De acuerdo? Ignorar los puntos ciegos. Cuando vamos a retroceder, ustedes los que manejan o los que no manejan, cuando hay que retroceder, tenemos puntos ciegos, ¿de acuerdo? Entonces, a veces los ignoramos, los puntos ciegos. ¿Por qué? Porque es algo que siempre hacemos. Los sesgos cognitivos también están asociados a la idiosincrasia. ¿Qué es idiosincrasia? Es de qué cultura, de dónde yo provengo. ¿Sí? Si provengo, no sé, pues en mi familia, mi familia no hablaban de seguridad. Es más, yo aprendí a manejar motocicleta a los 12, 13 años sin licencia y sin casco. O sea, esa es parte de la idiosincrasia que nosotros tenemos. Que también implica en una cultura de seguridad porque tenemos que remoldear o tenemos que resetear la cabeza de las personas. La generación también es importante.
las personas mayores de cierta edad serán mucho más seguras. Las personas que más se accidentan son las personas más jóvenes cuando recién ingresan, porque quieren hacer el trabajo a su manera, quieren hacerlo más rápido, quieren cumplir mucho más rápido. A veces el género también tiene que ver. Usualmente las mujeres son mucho más seguras que los hombres. ¿Y por qué es importante las personas? Entonces, hablábamos reflexionando sobre la gestión de seguridad. Importante, ¿o quién es el responsable de la gestión de seguridad? La alta dirección. ¿Quién es el otro responsable? Las personas. Pero recuerden que las personas estamos asociados a un factor que se llama el error humano. ¿Sí? Todas las personas estamos asociados de manera psicológica al factor error humano. Y ese error humano está por nuestros sesgos, por nuestra idiosincrasia y por cualquier otro tipo de situación. Por lo tanto, ¿cuál es el papel de un prevencionista, de un ingeniero de seguridad o un gestor de seguridad? El papel es generar conciencia y nuestro papel es generar atención en la gente. ¿De acuerdo? Recuerden esto, es generar conciencia y atención. Cuando me refiero a conciencia, es generar que las personas que van a trabajar expuestas a un peligro sean conscientes del peligro. ¿Ok? Que sean conscientes. ¿Cómo generamos esa conciencia? ¿Cómo generamos esa alerta o atención? Obviamente tiene que ser estimulada. Hay capacitaciones, hay entrenamiento, pero las capacitaciones no pueden ser aburridas e ineficaces. Las capacitaciones tienen que ser mucho más prácticas. Yo no puedo enseñar a un perforista a hacer un trabajo de perforación seguro en un PPT. No tiene sentido. Yo tendría que enseñar en campo, me voy al frente y hago una explicación real de cuál es la práctica o la capacitación en seguridad. Y cuando hacemos gestión de seguridad, los incentivos tienen que ser los correctos. ¿Sí? Miren esa imagen, me pareció súper graciosa y esto pasa mucho en la gestión de seguridad, pasa muchísimo. Van a una empresa, imaginen esa empresa, donde hay un peligro que es una trampa de ratones. Y el gestor de seguridad o quien define la seguridad le da un casco al ratón. ¿Ustedes creen que el casco va a cumplir para que no le pase nada al ratón en esa trampa? Son situaciones que pasan en seguridad. Entonces, señores, ustedes que son próximos ingenieros que se pueden dedicar a la gestión de seguridad, recuerden que lo que tenemos que hacer nosotros es generar conciencia, ¿sí? Conciencia en el trabajador, generar atención y generar alerta. Pero para eso necesitamos generar credibilidad. ¿De acuerdo? Si yo voy a hablar de seguridad, tengo que cumplir las cosas que estoy diciendo, tengo que liderar con el ejemplo. Ya para terminar, quiero compartir con ustedes una fórmula que para mí creo que puede ser una fórmula de cómo lograr una gestión de seguridad. En este viaje de seguridad les comentaba que necesitamos un combustible y el combustible es el liderazgo y compromiso. El liderazgo y compromiso tiene que ser visible y tiene que aterrizar de la alta dirección como efecto cascada a todos los niveles. Tiene que haber empoderamiento. ¿Qué es empoderamiento? Que el trabajador se siente empoderado, que él puede parar un trabajo cuando este trabajo no es seguro, porque al que le va a hacer daño es a él. Tiene que haber consistencia. Yo, supervisor, te digo, haz eso con seguridad, pero yo también lo hago porque yo también creo. La empresa tiene un valor corporativo que es la seguridad. No es una prioridad porque las prioridades pueden variar al día siguiente, al año siguiente. Eso es consistencia. Tengo que asegurarme que las personas que trabajan en la empresa sean competentes. ¿De acuerdo? Puede ser egresado de una carrera técnica, una carrera profesional, pero necesita un entrenamiento previo antes de iniciar sus trabajos propios. Entonces hay que asegurarnos de una capacitación práctica. ¿De acuerdo? La supervisión, que es el papel que nosotros vamos a cumplir probablemente en el primer estadio de nuestra formación, es importante. Pero para supervisar hay que saber.
No comiencen como yo, cuando a mí me dijeron que tenía que supervisar, yo ni siquiera tenía claro cuál era el concepto de seguridad. Obviamente hay que aprenderlo en el proceso. Yo me di cuenta que yo era responsable de seguridad cuando miré un espejo. Hay que generar conciencia. Recuerden, tenemos que generar conciencia, y conciencia significa hacer que las personas sean conscientes de que existen peligros, ¿sí? Y que tienen que ser conscientes que las acciones y las decisiones que toman tienen que ser analizadas. Y por último, tiene que haber participación y motivación. La seguridad parte como estrategia, pero todos son los jugadores del partido. ¿De acuerdo? Y ya para terminar, quiero acabar con la siguiente reflexión. Primero recordar, a ver si quedó clarísimo. ¿Quién es el responsable de la seguridad en una empresa? La alta dirección. ¿Sí? Sí. Ajá. Ajá. Ok. Sí. Uh-huh. Sí, mira, la verdad, sí sé de los casos que tú comentas. Son casos locales. O sea, me refiero, son casos que no van a cambiar la cultura de seguridad mundial. ¿Sí? O sea, y es un tema legal. Entiendo que hay un tema legal de por medio. No. El concepto no va exactamente por estos casos. Y obviamente, lamentablemente, la gestión de seguridad aparece por la cantidad de muertes o la cantidad de lesiones que hubo en distintas empresas a nivel mundial. Es más, si nos ponemos a leer un poco la historia, DuPont se vuelve un referente en seguridad porque uno de los, si no me equivoco, el padre de DuPont muere en una explosión, si mal no recuerdo. Y entonces todos los hijos ponen y hacen toda una estrategia para cambiar toda esa cultura y esa organización y ese modelo de seguridad que hoy tiene DuPont. No. Me queda clarísimo, pero el concepto es, si la alta gerencia, el gerente general, no es consciente que él no es el responsable, él es el responsable directo, porque él es el que va a sacar los recursos para contratar al gestor de seguridad más óptimo, más adecuado, para que pueda definir la estrategia y prevenir esos eventos. ¿De acuerdo? Todo parte de la gerencia general y él tiene que asegurarse como efecto de cascada que todos los integrantes creamos todos en el mismo valor de la seguridad, que tiene como objetivo cuidar la integridad y bienestar. Si un gerente general o el dueño de la empresa no sabe o no es consciente de lo que se está haciendo en seguridad, tendríamos que reformular un poquito cómo se maneja esa empresa. ¿Sí? Ya para terminar, entonces, responsable de la seguridad, la alta dirección. ¿Dónde tenemos que poner mucho foco? Ustedes, ¿dónde van a tener que poner mucho foco en las personas? ¿Sí? Y tercero,
y un poco para compartir con ustedes. La gestión de seguridad, probablemente, como las carreras de educación, de salud, es una carrera altruista, ¿de acuerdo? Altruista es que trabajamos para cuidar a las personas, que trabajamos para salvar vidas y que trabajamos para aquellas personas que comparten con nosotros su tiempo en el trabajo, pueden hacerlo de la misma forma en casa. ¿De acuerdo? Entonces le dejo ese compromiso a ustedes. Le dejo ese compromiso. Y también quiero dejar un compromiso a Marco, obviamente, ¿no? Nosotros como ingenieros de seguridad, como ingenieros ambientales todavía tenemos ciertas restricciones, como sabrás, Marco, con la normativa minera. Sería importante generar algún tipo de espacio para que los profesionales que salgan de esta carrera no tengan que estudiar una segunda carrera como yo para poder dedicarnos a esto. Muchísimas gracias.